antes, de manera general y en particular de la asignatura. A ver, de manera general, no sé si ya les dije, pero el día 20 de mayo, 26, 27, 28, están los pares evaluadores del Mercosur, Arcosur, acá en la carrera. Viene un doctor, es un médico internista de la UMSA, de La Paz, que es el coordinador nacional. Viene otro médico en este grupo, es uno de Colombia, que también es internista, 25 años de experiencia en investigación. Y viene una doctora de La Plata, que también es médico internista de la Universidad de La Plata, que también tiene mucha experiencia en investigación, que son los tres pares evaluadores. Vienen con un técnico que es mediador, que les acompaña nada más, y ellos van a venir los 3 días, lunes, martes y miércoles, 26, 27, 28, a evaluar la carrera. Todos los aspectos en esos días se reúnen con distintos actores, dentro de ellos hay 6 reuniones con estudiantes, y van a reunirse con ustedes o los pueden encontrar en el pasillo, hacer preguntas, cualquiera de los elementos, ¿sí? Pues generalmente eso hacen, encuentran en el pasillo, empiezan a charlar y les hacen preguntas sobre la institución, cosas que probablemente ya los hemos visto también. Es muy importante que los evaluadores sepan, que los estudiantes sepan qué están haciendo acá, a qué han venido, qué hacen, qué logran. Si saben el perfil de qué tipo de médicos están siendo formados. Les preguntan de cómo desarrollan sus actividades. Les preguntan si ustedes evalúan a sus docentes. ¿Evalúan a docentes? Sí. A través de la plataforma, ¿verdad? Sí, eso ya vimos. Les preguntan cómo han ingresado. Y varias preguntas en relación, en realidad son los más involucrados, porque a partir del estudiante se puede evaluar todas las cosas, los elementos que nosotros hemos puesto en el documento. Nosotros hasta el 15 de febrero hemos presentado, enviado a La Paz al SENACU. El SENACU es la Agencia Nacional del Mercosur, pero nacional de Bolivia. Hemos enviado toda la información, entonces esa información que se llama autoevaluación, nos hemos autoevaluado en 4 dimensiones. Ese documento de autoevaluación la han pasado ya a los pares evaluadores. Entonces ellos están leyendo esa información y van a venir a corroborar si todo lo que hemos dicho es cierto. Entonces ellos van a determinar, después de esos 3 días, pasan creo que un tiempo más de preparación y ellos deciden y definen esta carrera si se reacredita o no se reacredita, o hay observaciones, etcétera. Lo que más trabajan son las observaciones de la anterior acreditación, y ahí estaban los temas de ética en la relación médico-paciente. En realidad, si hay formación ética en la carrera, no estaba evidente. Entonces, eso es lo que van a preguntar. Si hay en sus materias les hablan de la relación médico-paciente, de cómo la persona debe relacionarse con el paciente, con un colega o con la familia. Están con muchos ideas sobre ello. Ya. Entonces, en todo caso, estoy ya convocando a una reunión. Ayer ya me reuní con el comité de autoevaluación, me he reunido con los directores de investigación y extensión, me he reunido con posgrado, y voy a ver mi calendario, a ver un segundo. Y tengo reunión con estudiantes primero y segundo, tercer año, este viernes 2 de mayo a las 8:30 en el auditorio. Ya. Entonces, como son muchos, vayan los que puedan, los que quieran, los que estén involucrados, viernes a las 8:30, y ahí voy a explicar un poquito muy simple, de cómo tienen que esperar a la visita de los pares evaluadores. Y en ese orden de cosas, ahí vamos a seleccionar quiénes van a
van a después reunirse con los pares evaluadores. ¿Ya? Pues mucho depende de quienes asistan. No es que yo prepare respuestas, preguntas, ni nada por el estilo, pero nosotros queremos que tengan claro lo que significa esto. En la anterior evaluación ya nos pasó una anécdota muy interesante con estudiantes y también con docentes. Yo hice reuniones con docentes por año y les informé, les expliqué todo. Y cuando vinieron los pares evaluadores, vinieron algunos otros estudiantes. Vinieron algunas personas que no habían estado en la primera reunión conmigo. Entonces se queda porque en esa reunión, cuando van a enfrentarse con los evaluadores, entran ellos solamente. Los evaluadores y los estudiantes. Yo no entro en ningún momento. Es más, en ninguna de las reuniones estoy yo, en ninguna. Todos entran independientes. Y entonces alguno que estaba desubicado, no siquiera sabía, levanta la mano y dice, yo quisiera que nos arreglen los baños, yo quisiera, pidiendo cosas a los pares evaluadores. Totalmente descontextualizado. Y quedamos mal ahí, pero muy mal quedamos, porque empezaron a quejarse un par de estudiantes que no habían participado en la reunión previa, que no sabían de qué se trataba, y empezaron a quejarse, a pedir como si los evaluadores les hubieran a dar algo, porque ellos solamente están yendo a preguntar. Entonces, esas cosas es lo que queremos preparar y evitar. Entonces, vamos a juntar un número de estudiantes que van a estar en la reunión con pares, pero esa decisión la vamos a tomar en la reunión del día viernes, ¿ya? Entonces, están invitados a los que van a estar en la reunión. Los que quieran participar, estimamos que vean todos en el auditorio, y los que después van a estar entrevistados con los pares evaluadores. Ya están citados, en todo caso les voy a recordar el día viernes a las 8:30 en el auditorio. Bueno, eso puede llevar muchas otras cosas más que después ya son problemas. El otro elemento, ya en función a la asignatura, este grupo un poquito está más adelantado. Hoy día tenemos un tema que está escrito ahí, que son los géneros de la comunicación. Vamos a hacer algún repaso muy superficialmente sobre la construcción de párrafos. Ya hemos visto en la anterior clase cómo existen distintos tipos de párrafos. Vamos a hablar los géneros de la comunicación y preparándonos para la próxima clase, la próxima semana, que sería el segundo examen parcial, que solamente es de estructura y construcción de párrafos. La idea es que sepan redactar. Eso es el resultado. ¿Ya? Entonces, en base a eso trabajemos una clase más informativa. Ya dijimos que para la comunicación hay que tener habilidades para comunicarse. Y la comunicación depende de la capacidad o competencia lingüística más la competencia pragmática. Eso hace que podamos comunicarnos, ¿sí? La competencia lingüística es tener la lengua, la sintaxis, la capacidad de manera de estructurar, de redactar, de confeccionar las frases. Y en cambio la competencia pragmática es manera de que este mensaje llegue a la población, es decir, la utilidad del mensaje. Hicimos algunas características de diferencias de comunicación oral que tenemos corrientemente y la comunicación técnico-científica, que usa prosa científica para poder comunicarse. Dijimos también que la comunicación, la redacción técnico-científica, esta vez es redacción, comunicación escrita, es específica. Podemos escribir una carta, un mensaje por WhatsApp, lo que queramos, pero hay momentos en los que ustedes y yo hacemos comunicación técnico-científica muy cotidianamente. Cuando hacemos una historia clínica, estamos haciendo una comunicación técnico-científica. Cuando hacemos la evolución de un paciente y escribimos eso, estamos haciendo comunicación técnico-científica. Uno de los grandes defectos y en la formación del médico de nuestras universidades es que acá en Bolivia y en Sudamérica escribimos muy poco.
No estamos acostumbrados. Ya los maestros agarran, escriben su historia clínica, los profesores, vaya, revisen las historias clínicas, los médicos en los hospitales, cualquier disparate con un garabato así. Cuando lo que están haciendo es comunicación técnico-científica. Y lo que escriben es un documento de responsabilidad del que está escribiendo. Por eso es comunicación técnico-científica. Esa historia clínica está hecha para que lean personas con criterio técnico. No se le da la historia a cualquier persona. Es una comunicación técnico-científica. Entonces, hay necesidad de que en la formación ustedes tengan la costumbre de redactar, de escribir de manera coherente. Como es comunicación técnico-científica, lo que están escribiendo debe representar hechos, resultados, planteamientos, elementos verídicos. Ahí no hay ficción. Elabora uno seguimiento paciente que duerme la noche tranquilo, registra tanto de presión arterial o la temperatura, es esto. Está revelando, está escribiendo sobre hechos reales. No se pueden inventar. Porque, a ver, de ustedes de interno, invéntense, está con 36.2 y después el hombre está viviendo de fiebre, muere, lo botan a patadas del hospital, ¿verdad? Entonces, esos errores no podemos tener. ¿Y qué es? Se trata de comunicación. Necesitamos, por favor, de que se acostumbren a escribir coherentemente. Estoy dedicando más de 2 semanas a lo que es comunicación, a redacción técnico-científica. Ya tenemos ahí, bueno, eso es chisme nada más, hay experiencias, por ejemplo, se ubica en la Clínica de las Américas, esa clínica nueva, elitista, ha traído, cuando lo han construido, lo han hecho y han elaborado un sistema de comunicación digital donde todos los médicos atienden pacientes, después tienen que escribir, como ocurre en otros países. En Europa, el médico ocupa entre 30 a 40% de su jornada para escribir. En cambio, aquí dedicamos toda la jornada, el tiempo de útil para atender pacientes y tenemos que salir a escribir así rajando y nos vamos. No, allá se ocupa, incluso se queda más de su periodo de pago, se queda un 30% porque tiene que reportar todo lo que se ha hecho. En esta clínica entonces tenía un sistema para escribir y entonces ha fracasado eso porque el médico no tiene la costumbre de escribir. Es algo que ustedes deben generar, deben tener. Se tienen que dar tiempo y tienen que tener habituado el elemento de escribir porque eso es una comunicación técnico-científica. Es lo que más sufren los profesionales de aquí, de Bolivia sobre todo, cuando van a Brasil, cuando van a España, cuando van a Europa. Si quieren hacer especialidades allá, el choque mayor es en función a la manera como escriben. Y peor si es que utilizan otra lengua, si es que se van a Alemania, si se van a Estados Unidos, es peor todavía. Porque ahí tienen que escribir correctamente de acuerdo a la gramática de la lengua con la que están trabajando. O sea, pero piénsenlo muy bien, por favor. Se van a acordar de mí cuando estén profesionales, cuando estén frente a una computadora, cuando tengan que escribir, que lo que escribe debe ser coherente. En la anterior clase ya hemos visto algunos ejemplos de cómo uno redacta. Revisen, siempre revisen lo que está escrito. ¿Ya? Porque la redacción representa hechos, resultados, de manera objetiva, es decir, aquello que es demostrable, lógica, coherente, precisa y breve. Habla sobre hechos, no es emotiva, no es argumentativa, es real. Hay que evitar adjetivos, adverbios, hay que escribir directa, hay que ser breve en la manera como escribimos, eso hemos visto, y hay que revisar. Durante el proceso de redacción hay que evitar, hay que revisar si cada párrafo está escrito. Un párrafo dijimos que está representando una información biológica, ¿ya? Lo que no estamos acostumbrados es a revisar lo que escribimos. Uno escribe un párrafo, 2, 3, una idea, y entonces tiene que volver a leerlo, tiene que volver a revisar, porque es un documento científico.
De eso depende. La comunicación se expresa en un texto, dijimos, ¿no? El texto es una información general, es la organización lingüística primaria y está estructurada con párrafos. Este texto debe ser adecuado, coherente, todos los elementos que ya vimos en la anterior clase. Y la unidad del escrito es el párrafo. Por eso es que lo que escribimos son párrafos. Un párrafo es un conjunto de oraciones que comienza con una letra mayúscula y termina en un punto aparte, ¿sí? Pero está expresando una sola idea. Existen distintos párrafos, como ser aquellos que expresan significado, aquellos que expresan un enunciado. Yo enuncio algo o planteo algo, una solución de un problema, estoy proponiendo algo, una idea la manejo en un párrafo. Tengo otra idea, la manejo en otro párrafo. Hay párrafos que expresan relaciones de causa y efecto, ¿no? Una idea que está estableciendo que esto es causa de este otro efecto. Es obvio, depende del tema que esté trabajando. Hay párrafos de enumeración, cuando una frase organizadora está complementada por una lista de información, ¿sí? Y ahora esa lista puede ser una lista que refuerza la frase organizadora o puede ser una síntesis. En este ejemplo puede ser esta frase organizadora al inicio, al medio o al final, no importa. Pero aquí está lo que está en cursiva, ámbitos de aplicación, y entonces hace una lista de cuáles son en la didáctica como estrategia de aprendizaje, en la investigación como método científico, etcétera, etcétera. ¿Sí? O en el caso de aquí, en la frase organizadora, el equilibrio hídrico. ¿Se debe a qué? A los elementos de ingesta y los elementos de excreta, ¿sí? En este caso hay una lista de elementos que está respondiendo a una frase organizadora. Y en este otro ejemplo, decíamos de que la frase organizadora, en este caso está relacionada al tabaco, está reforzado no por una lista de elementos, sino por resultados de una síntesis, es decir, de expresiones complementarias. Hay párrafos de secuencia que expresan una secuencia, ¿no? Entonces yo puedo escribir que para la clase se inicia así, después se hace esto, después se hace esto. Estoy expresando una secuencia, puedo utilizar un párrafo. Hay párrafos de comparación y de contraste, ¿se acuerdan? Sí. Que los que establecen, y aquí están los párrafos de diferenciación. Yo sé que es aburrido, no sé, es aburrido, ya sé, es metodología, pero su vida depende de eso, que si escriben una relación de diferenciación y de comparación, tiene que ser claro. Hicimos en el ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? El factor diferenciador, ¿no? Esto es, así es el hombre, así es la mujer. Entonces, hay mucha costumbre, hay un error ahí de expresar. ¿Cuál es la diferencia entre síntesis y resumen? El síntesis es así, el resumen es así. No, no es eso. La redacción. ¿Cuál es la diferencia entre síntesis y resumen? La redacción. La manera como se redacta. En la síntesis es así y en el resumen es así. No, en la pregunta no es describa el resumen, no es describa qué características tiene la síntesis, ¿sí? Entonces, mucho depende de cómo escribamos. Es muy claro lo que tengamos que escribir. Debe ser preciso. En el examen, no solo en el examen, porque la vida no estoy formando personas para que hagan exámenes. Estoy formando personas para que trabajen, desarrollen sus acciones. Pero cuando en el examen o en cualquier parte de la vida les pregunten, describa, la pregunta es así, tienen que describir. Si es mencione, entonces solamente está enlistando algunos elementos. Debe ser muy clara la pregunta. Y la otra recomendación es que al momento de escribir siempre tengan que utilizar o significar los términos. Hay veces que utilizan un término y en la lectura lo van a ver, no sé si está bien hecho. Si tienen una duda de utilizar ese término, googleenlo, busquen en el diccionario su significado y van a saber si eso corresponde al texto que están haciendo o no. ¿Ya? Así que todo eso voy a evaluar en la próxima clase en el examen segundo examen básico.
Géneros de la comunicación. Ahora es lo que vamos a avanzar. Espero que sea rápido, pero es muy importante porque aquí nos permite diferenciar todos los géneros. Sé que es pesado, que está aburrida, se está durmiendo ya. Voy a molestarlos, pero voy a tratar de tenerlos despiertos 20 minutos que llevamos. Hay muchas formas en las cuales nosotros hacemos redacción técnico-científica. Cuando escribimos una monografía, una tesis, tesina, ensayo, artículo, reflexión literaria, ponencias científicas, todos estos son documentos científicos en los cuales nosotros escribimos. Háganme el recuerdo esta noche y les subo las diapositivas a la plataforma ya para que tengan todo eso. Estas son las formas en las cuales nosotros hacemos redacción técnico y científica y escribimos. Empecemos detallando. La monografía. Una monografía es un trabajo de comunicación científica en el cual se desarrolla un asunto o un tema o un problema. Por eso se llama monografía, que está expresando el desarrollo de un solo tema. ¿Ya? Entonces, esta monografía está basada en una revisión bibliográfica manejada con rigor científico, con referencias, estructura y texto. Ya, es una descripción sobre una parte de la ciencia, sobre un tema, sobre un elemento. Generalmente en las materias a ustedes les piden hagan una monografía, no les piden que hagan una investigación, es un error. Y algún docente ya ha cambiado, antes decía investigaciones, no, ahora son monografías lo que están haciendo. Entonces yo puedo decirles, ejemplo, para la próxima clase hagan una monografía sobre las enfermedades virales en Bolivia o en Santa Cruz. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar información solamente de las enfermedades virales y en base a esa información de ese tema, ustedes leen, buscan información, revisión bibliográfica y plantean algo, escriben una monografía. Escriben realizan una descripción objetiva de todo el tema desde el punto de vista de ustedes. Pero es el resultado de procesos intelectuales. La tarea, ejemplo, no es haga un copie o haga un collage de lo que dicen varios autores. No, hay que escribir, ¿ya? Depende de la revisión de las fuentes bibliográficas. ¿Cómo se organiza? Debe tener una introducción, siempre tiene que tener una introducción. La introducción es, esto es válido para todo, es el prólogo, se llama prólogo, se llama introducción, se llama la primera parte de un libro, ¿no? Enseguida me voy a acordar. El prefacio también se llama, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee un libro, a veces leemos el prólogo, entonces, o la introducción, y cuando leo la introducción me doy cuenta de qué se trata el libro para seguir leyendo o no leer. En una novela ocurre eso. Agarro, leo el prólogo o la introducción y digo, ya sé de qué se trata este libro, entonces va a ser emocionante, sí lo voy a leer. O no me interesa. Cuando voy a comprar un libro, es lo que hago. ¿Sí? Leo el prólogo, rapidito, un poquito. Es la introducción. Por eso es que la introducción se la escribe al final del texto, de todo el documento. Uno hace la monografía y al final hace la introducción. La introducción es el resumen, es la presentación del documento que viene a continuación. Es el resumen. Entonces, normalmente en la introducción, como se hace al final, dice, este libro está expresando esto. Se hace un resumen para que el lector tenga idea de qué tipo de documento está leyendo. En la monografía tiene que tener la introducción, donde están planteados la presentación del documento, objetivos, justificación, todos estos elementos que le inviten al lector a continuar con lo que está leyendo. En la monografía después tiene que tener el desarrollo o cuerpo de trabajo. Aquí tiene que estar organizado con un esquema de contenido utilizando fuentes de información. Toda la información planteada basado en la organización en un esquema de contenido. Aquí empiezo, me voy a detener porque vamos a repetir ese término de esquema de contenido.
el esquema de contenido es un esquema. Ustedes han visto un libro, en un libro tiene un índice, ¿verdad? El índice es un esquema de contenido. Pero la diferencia es que en el índice están relacionados el contenido con el número de página. Para hacer cualquiera de estos géneros de la comunicación, muchas veces para organizar la información, se desarrolla, se estructura un esquema de contenido. La base es la construcción del marco teórico conceptual en una investigación. En una investigación hay que hacer la base, vamos a reforzar eso. Hay que escribir la teoría que sustenta la propuesta del investigador. Esta teoría tiene que estar organizada. Entonces, para construir una teoría, para hacer una monografía, una tesis, tesina, todo lo que vamos a ver enseguida, hay que organizar la información. ¿Cuál es el primer paso? Primero hay que hacer revisión bibliográfica. ¿Qué es la revisión bibliográfica? Buscar información. ¿A qué van a la biblioteca? ¿A qué? A buscar información, ¿verdad? Obviamente no es a copiar. Copian, por supuesto que copian. Pero eso leen y con eso es un insumo para poder construir. Tienen toda la información. Antes se manejaba, cuando alguien hacía revisión bibliográfica, iba a la biblioteca y llenaba unas tarjetas. Antes era así, ahora ya son sistemas digitales. Antes había unas fichas bibliográficas, unos cartoncitos ahí, que estaban incluso diferenciados así. Aquí estaba el autor, la página, la edición, etcétera, etcétera, y se copiaba lo que decía esa obra. Y entonces, esa ficha, esa información es vital. Entonces, uno acumulaba fichas y en base a eso organizaba el documento que está escribiendo. Ahora hacemos lo mismo. Vamos a una biblioteca, copiamos lo que necesitamos o hacemos búsqueda de información bibliográfica digital, entre comillas. ¿Ya tienen su acceso a la biblioteca digital? ¿Sí? Ya. Entonces buscan, la mayor parte de las veces buscan información de la biblioteca digital, buscan esa información, la copian, la extractan y en base a eso, esa es la información para que puedan redactar la monografía, todo lo que sea. Ahora, ¿cómo organizan esa información? La tienen en la mente, en su computadora, en fichas, en lo que sea. ¿Qué hacen con esa información? Tienen que organizarla. La manera de organizar es a través de un esquema de contenido. Por eso es que el segundo paso es la construcción de un esquema de contenido. El esquema de contenido. ¿Cuál es el esquema de contenido? Es decir, ¿cómo voy a organizar lo que voy a escribir? Y esto tiene que respetar, obviamente, y también a un diseño metodológico, deductivo o inductivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Excelentes. Sabes que te voy a preguntar, tienes que estar así. Sabes que todas las clases te voy a preguntar. Tienes que estar despierto. ¿Qué es el método deductivo y inductivo? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué consiste? ¿Sabes? Te voy a preguntar todita las clases. Tú deberías estar soñando con metodología. ¿Cuál es el método deductivo y inductivo? ¿Qué? He estado durmiendo, ¿no? Yo rajándome y ustedes ya va a terminar. ¿En qué consiste el método deductivo e inductivo? Que el deductivo va de lo general a lo particular. De lo general a lo particular y el inductivo es a la inversa, ¿no? Toda la organización mental está basada generalmente en métodos deductivos e inductivos. Es decir, incluso para las estrategias de aprendizaje hemos visto eso.
Cuando uno organiza la información, organiza elementos generales y después va estructurando, desestructurando en elementos particulares. Eso es deductivo, va de lo general a lo particular. Cuando uno hace un esquema de contenido, elabora primero los elementos generales. Por ejemplo, si voy a hablar de la tuberculosis, para mí el tema 1 va a ser definición de tuberculosis. 2, tipos o clases de tipos de tuberculosis. 3, entonces vamos a lo más puntual, que son manifestaciones, síntomas, ya estamos hablando de cosas más chiquitas. Eso entonces voy de lo general a lo particular. O puedo empezar organizando de los elementos de detalle para terminar en lo método general. Entonces voy a hablar de método híbrido. Así se hace un esquema de contenido. Es un punteo de los temas, de los títulos y subtítulos que va a tener mi documento. Y una vez que ya tengo mi esquema de contenido, ya puedo redactar en base a eso. En base a eso es la redacción del documento. Y en este caso, la monografía. Entonces, la monografía primero tiene que, la introducción se hace al final, después, ¿no? Tiene que hacer revisión bibliográfica, elaborar un esquema de contenido y desarrollar el trabajo del documento que se plantea. Después, obviamente haciendo referencias a fuentes bibliográficas, tiene las conclusiones y la presentación bibliográfica de dónde ha sacado la información. Así es que se hace una monografía y la mayor parte de los documentos se basan en ese criterio. La monografía es un documento de redacción técnico-científica que esté expresando información sobre un solo tema. ¿Qué partes tiene? Tiene que tener la introducción, sabemos, una revisión bibliográfica, el esquema de contenido sirve para organizar la información, es el desarrollo, tiene que tener conclusiones y tiene que tener una referencia bibliográfica. Todo esto que estamos hablando lo vamos a ver probablemente en los otros documentos también. Tesis, imagínense, tesis, también es un documento, es un género de la comunicación escrita. Es el documento más importante de la investigación. La tesis es una posición académica documentada en que el autor postula y sustenta para modificar algún tema, para modificar y enriquecer el campo del conocimiento. Es una comunicación científica que expresa una investigación. La tesis es la expresión de la investigación. Se utiliza para evaluar procesos de grado, generalmente en niveles de licenciatura y mayor, especialidad, maestrías, doctorados y postdoctorados. Las formalidades, los diplomados no requieren que se haga una tesis, pero las licenciaturas sí deben hacer una tesis para que tener el carácter de licenciatura. Nosotros tenemos una modalidad de graduación que es internado rotatorio, ¿sí? No hacemos tesis. Pero si se enteran ustedes, en otras universidades, las privadas en Bolivia, los internos después hacen sus rotaciones como nosotros, pero después elaboran una investigación. Y en base a esa investigación, no creo que es un examen de grado, no se hace investigación, en las residencias se hace. Hay un examen de grado, nosotros no tenemos esa modalidad. En el nuevo diseño curricular sí tenemos una evaluación que vamos a hacer. Pero en todas las otras universidades del mundo, para hacer esto, tienen que hacer una investigación. Y esa investigación la exponen, la escriben en un documento que se llama tesis. En otras carreras, derecho, psicología, todos piden una tesis como modalidad de graduación. Hay otras más, pero la base era eso, que para uno demostrar su capacidad y ser licenciado, tener el título de licenciatura, tenía que hacer una tesis. Que la tesis es la expresión de una investigación. Es un trabajo metodológico bibliográfico con una sustentación teórica, contrastación práctica. Ahí está la diferencia. La tesis tiene un planteamiento teórico y con una demostración práctica de que eso es válido.
Como es una investigación, tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Demostrar. ¿Para qué sirve la investigación? Demostrar una hipótesis. No. ¿Para qué sirve la investigación? Recopilar datos. Otra vez. Genera conocimiento. El resultado de la investigación, la diferencia entre aquello que generó es la generación de conocimiento, porque nos lleva de lo desconocido a lo que se puede conocer. ¿Sí? A eso sirve la investigación, para generar conocimiento. Entonces, como esta es una expresión de la investigación, lo que maneja es una relación teórica, sustentación con una contestación práctica de una hipótesis, de la idea que tiene el investigador. El investigador dice, yo puedo demostrar esto. Entonces, tengo que fundamentar con una base teórica, con conocimiento real, y tengo que demostrar que eso es válido con una contestación. Eso se expresa en una tesis. Está basado en tres componentes, tres bases del proceso de investigación: el planteamiento del problema y los objetivos, eso vamos a ver en detalle en la investigación; la construcción del marco teórico conceptual. Para eso hay que elaborar un esquema de contenido y hay que desarrollar este proceso que hablábamos, y después hay que hacer un diseño metodológico para la contrastación de variables, hay que demostrar esas variables y hay que establecer resultados o conclusiones. La tesis es el documento que está expresando una investigación. Hay dos maneras de comunicar los resultados de una tesis, de una investigación. Es a través de una tesis y otra, o a través de un artículo científico. ¿Sí? Pero esas son las expresiones de comunicación de la tesis. Estamos lanzando, esta noche tengo una reunión más con el comité científico de la carrera de medicina, donde a partir de eso se regula de que toda investigación que ustedes hagan, que hagan docentes, que hagan cualquier actor de la carrera de medicina, tiene que presentar ese proyecto o ese proyecto de investigación al comité científico de la carrera de medicina. En el comité científico estamos docentes que tenemos formación en metodología de la investigación, y entonces tenemos todo un sistema, un mecanismo. Recibimos una investigación, la revisamos y se la devolvemos. Quiere decir que toda investigación tiene que tener el aval de un comité científico de la carrera de medicina. Después ese investigador tiene que presentar ese documento al comité de ética en la investigación, y ellos revisan si lo que están haciendo se está respetando parámetros éticos en la investigación. Vamos a ver ese tema con detalle. Y después recién la persona puede ejecutar su investigación. ¿Sí? Y vamos a tener más adelante un comité de edición, de publicación, que va a permitir que todos los trabajos de investigación coherentes pasen al comité de edición y de ahí se pueda publicar en la revista científica que tenemos en la facultad. La revista de la facultad está indexada o está siendo indexada estos días a nivel internacional. Entonces, toda la información ya tiene que estar generándose a esos niveles. La tesis está expresando una investigación. Detalles de investigación vamos a verlo y vamos a lograr eso en un mes, todo un mes. La tesina es otro documento de expresión de redacción técnico-científica. Es como una tesis, pero más sencilla, más simple. Son un trabajo elaborado para acceder a una certificación y títulos de grado universitario, licenciaturas, especialidades, etc. Hay algunas disciplinas que hacen tesina. Enfermería hace tesina. Su modalidad de graduación tiene no se llama tesis, se llama tesina. Es una investigación, pero un poquito más sencilla porque es menos compleja, menos exigente que la tesis que hablábamos. Tiene algunos elementos, la introducción que ya les dije, objetivos, que el objetivo de lo que se va a expresar en la tesina tiene que tener 3 variables con criterios operativos: un concepto del tema,
aquellos factores que representan, que excluyen o que incluyen al tema y una demostración estadística. Aquí la diferencia de que es como una monografía, pero tiene basado en una evidencia con respaldo estadístico. ¿Ya? Es menos riguroso que la tesis, porque no, la tesis tiene un elemento fundamental que se llama la hipótesis. La hipótesis determina la comprobación de la propuesta del investigador. Yo cuando hago una investigación, yo estoy investigador, estoy sombreando así, y digo, hay un problema. El investigador comienza de un problema. ¡Wow! ¡Qué problema! Entonces, ¿qué hago? Mis objetivos. Voy a investigar. Entonces, la investigación contempla, tengo esta información y ahora, no, yo creo que estoy planteando una propuesta. Y eso es mi hipótesis. Yo creo que debe ser así. Entonces, ese yo creo tengo que demostrarlo. Y para eso voy a construir todo un marco teórico. Lo que estoy planteando está basado en la teoría, en la información real, para que no me estén imaginando, no estoy planteando estupideces, estoy planteando algo real. Y además tengo que lograr que se demuestre, por eso utilizo la ciencia, la estadística para demostrar. Y en base a eso, la estadística plantea una hipótesis. Yo creo que es un juicio previo. Y esa hipótesis la tengo que demostrar en la investigación. Esa es la diferencia en la investigación. Y entonces, mi hipótesis me determina mis conclusiones. Para nuevo conocimiento, ¿no? Para tal cosa, sí, existe esto, va a ocurrir esto. Es una propuesta, es un documento de información planteada. En cambio, la tesina lo que hace es una demostración estadística de un evento, de un hecho real. La diferencia con la tesis es de que en la tesina no hay hipótesis, no hay un planteamiento que comprobar, sino hay documentos de información que sí se demuestran desde la estadística. ¿Sí? Hay información que es verídica, que sabemos. Hay muchas personas que se enferman con influenza en Santa Cruz. Pues lo demostremos, hacemos revisión, estás con resfriada, no, todo. Entonces mi conclusión es que el 60% de los estudiantes ha tenido influenza en los últimos días. Eso es mi trabajo de una tesis. ¿Ya? La diferencia es que la tesis tiene hipótesis demostrable, la tesina tiene información demostrable a partir de la contrastación estadística. El ensayo científico es un muy buen documento. Hemos aprendido los trabajos de ensayo a partir de lo que vemos en las publicaciones, los ensayos periodísticos. Es un muy buen ejemplo. Ustedes lo han escuchado hablar a Carlos Valverde en su programa, ¿qué se llama el programa de Carlos Valverde? Donde habla disparates, no disparates, les dice las cosas crudas al gobierno, ese tilín de mierda, y habla de todo eso. ¿Qué se llama? ¿Sin letra chica? No. Algo así. Pero lo han visto, lo han escuchado a Carlos Valverde, despotrica, habla palabrotas, tiene su estilo. Y él vive de eso, ¿no? De hacer crítica. Y es muy interesante. Pero se van a dar cuenta, él antes era más difundido, pero ahora léanlo. Cada semana él escribe un ensayo periodístico. Escribe y lo publica en El Deber. Y en El Deber, si se acuerdan de lo que leían antes, hay toda una página editorial donde muchos periodistas escriben editoriales que son su punto de vista sobre algo. Pero ese editorial es un ensayo periodístico, es decir, es una propuesta escrita fundamentada. Nada de lo que han escrito ahí no tiene fundamento. Cuando Carlos Valverde habla en su programa, se inventa, hay cosas que se contradicen, habla de todo. Le puedo decir al presidente imbécil. No, en un escrito uno no puede decir, aunque crea, no puedo poner yo, el presidente es un imbécil, aunque sepamos que es un imbécil.
¿Cómo va a aumentar 10% al salario? ¿Qué está inventando? 10% es el incremento del costo de vida, ¿verdad? Y ayer el pan, ¿cuánto ha subido? ¿Qué porcentaje ha subido? 100%, 100%. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a aumentar el costo de mi consulta, ¿verdad? ¿Cuánto voy a subir? 30%. Entonces nos vamos a ir todos a la mierda. El presidente es un imbécil. ¿Qué vamos a hacer? O a la plana estos. Tienen una intención, son maleantes, todo eso, todo lo que quieran. Pero eso yo no lo puedo escribir, ¿verdad? No lo puedo escribir. Cuando hago un ensayo, tengo elementos comprobados. Para decir imbécil al presidente, tengo que tener un fundamento comprobado que me permita decir el presidente o tal persona es un imbécil. Entonces tengo que tener que ser una prueba de IQ, de coeficiente intelectual, para demostrar que esta persona es retrasada. Entonces, mientras no tenga, ese se está durmiendo, está aburrido, es muy pesado es metodología de la investigación. En serio, váyanse los que no quieran, váyanse, están al cuento. Cuando escribimos tenemos que comprobar todo lo que estamos planteando, todo lo que planteamos, ¿ya? Entonces, hay la diferencia. Eso es lo que implica un ensayo periodístico. En el ensayo todo lo que se escribe tiene que estar fundamentado y demostrado. En los ensayos de investigación en las carreras, por ejemplo, en medicina, este modo debería emplearse en todas las materias. En algún momento voy a lograr que se implementen en todas las materias, porque hay unas formas de evaluación que se llaman portafolios, en las que se pueden trabajar ensayos. En una materia deberían decirles, para tal fecha ustedes hagan un ensayo sobre la tuberculosis. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Construye, escribe un documento basado en ese tema, como una monografía, más o menos una monografía, pero este es mucho más breve. Tiene introducción, un problema o un elemento de consecuencias, un desarrollo analítico explicativo, esa es la base. El ensayo tiene un componente analítico explicativo, es decir, describe, explica algún tema con referencias bibliográficas y saca conclusiones. Lo que escribe, qué sé yo, Valverde habla de la crisis de los energéticos, del gas. Entonces busque información de qué pasa y en base a eso emite un criterio. Eso sería bueno que, por ejemplo, en una materia en fisiología ustedes construyan un ensayo, la absorción de lípidos. Entonces busquen información y planteen, lean y planteen lo que ustedes piensan, han leído de todo como una conclusión. Después de haber desestructurado, haber analizado, uno escribe y saca sus conclusiones. Muchas veces, en los anteriores años, yo he pedido que se hagan ensayos. Los primeros años se han hecho ensayos individuales, cada uno hace un ensayo. Yo le doy un tema, por ejemplo, consecuencias del COVID. Tema consecuencias del COVID. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscan información en qué sé yo, en bibliográfica de todo COVID, qué complicaciones ha habido, consecuencias, etc. Y en base a eso uno escribe. De acuerdo al autor que trata, uno escribe un criterio de haber desestructurado y eso plantea. No me ha resultado, lo estoy eliminando esa posibilidad porque no tengo otra por el número de estudiantes. Hay 80, 100 y 90 inscritos en los 4 grupos. Imagínense la cantidad de ensayos para revisar que lo que hacen los estudiantes, ¿qué es? Copiar, ¿verdad? Entonces, someter mis ensayos a un verificador de plagio me tarda como 5 o 6 minutos. Por 300 estudiantes es mucho tiempo. Así que los ensayos los voy a demostrar, los voy a evidenciar a partir de los exámenes parciales. ¿Ya? Por eso la próxima examen es vital. Ahí van a redactar ustedes sí o sí. Eso quiero decir. Un ensayo es importante, es muy interesante. Les decía que uno debería construir, deberíamos tener la costumbre de ensayar. Si se dan cuenta, no sé si ven películas,
el sistema educativo en Estados Unidos, en las escuelas les dicen al niño, haga un ensayo sobre un tema. Y vemos en las películas, ¿no? Y el chico va y qué sé yo, está una semana, 2 semanas buscando información y plantea un ensayo y después lo expresa en el aula. Están acostumbrados a producir información basado en información que se ha obtenido, pero ese es su punto de vista. Eso es su ensayo. Hay películas grandes, muy emotivas, como donde los niños preparan, o adolescentes sobre todo, construyen ensayos y sacan propuestas muy interesantes. Había una en la que un muchacho planteó de que uno debe ayudar a 3 personas y se hace un efecto multiplicador a todos. Entonces son propuestas. El ensayo tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Para elaborar un ensayo se debe delimitar un tema. Hay que hacer revisión bibliográfica, incapacitar autores, hay que manejar información cuantitativa, realizar gráficos, tablas si fuera necesario, hay que buscar datos o opiniones y sustentar la opinión con datos. Ya. El otro género es el artículo científico. Ya les decía, para escribir los resultados de una investigación puedo hacer una tesis, que es un detalle muy importante, o puedo elaborar un artículo científico. Un artículo científico es un escrito basado en la investigación teórica práctica de un asunto específico. ¿Sí? Una revista científica lo que tiene son artículos científicos, bien resumidos, porque utiliza 2 o 3 páginas. Toda la investigación está resumida en 2 o 3 páginas, nada más. ¿Qué contiene? Una introducción breve, el abstract, que incluso en algunas revistas obligan que ese abstract esté en inglés y esté en español, ¿verdad? Han leído un artículo científico. Tiene que haber un antecedente, un concepto del tema breve, una presentación, el método, el material y método de cómo se ha llegado, la estadística que permita la interpretación de resultados, las conclusiones y una revisión bibliográfica. Todo eso está en un artículo científico. Lean revistas científicas, vean, todos tienen los artículos científicos con estas características. Entonces, el resultado de una investigación. Incluso los artículos se pueden escribir cuando las investigaciones no han terminado. Yo puedo hacer una investigación y todavía no he terminado porque mi investigación me tiene que durar 8 meses, pero a los 4 meses ya tengo trabajos, resultados con una información. Pero ya puedo escribir un artículo, más o menos lo que tengo hasta ahora es esto, y eso es mi artículo científico. Porque en 8 meses, conforme voy haciendo biopsias de próstata, voy aumentando mi información, pero a los 4 meses ya tengo un resultado. Entonces puede manejarse eso a través de artículos científicos. Lean. Voy a tratar de compartirles la dirección donde está la revista científica de la facultad. Tiene 4 ediciones ya tiene la revista científica de la facultad, donde los que han escrito ahí, las primeras ediciones, es gente que no es de la carrera, pero han presentado artículos en la revista de la carrera. Cuando uno hace un artículo científico para ser publicado, tiene que enviar a un comité de revisión, que hacen una revisión minuciosa de cómo está redactado, de todo, y entonces eso generalmente dura entre 6 o 8 meses, porque envían, vuelven, corrigen, van, envían. Después de 8 meses, recién dicen, ese comité da el aval y dicen, sí, puedes publicar. Los artículos en la última revista, ya tenemos artículos publicados por docentes de la facultad. La doctora Cheli ya ha publicado, no me acuerdo, son 3 o 4 docentes que ya tienen artículos publicados. Porque esos artículos tienen un aval, esa revista está indexada, llega a todo el mundo y la información que está en un artículo, en una revista indexada, es válido. No es cualquier cosa, es válido. Uno puede escribir una revista con lo que le dé la gana, pero solo algunas revistas son válidas para manejar conocimientos científicos que son aceptados por la comunidad científica.
hay trabajos de revisión bibliográfica de la literatura. Obviamente uno puede hacer revisión bibliográfica y de escribir, es igual que una monografía que tiene objetivos, estructura, la información con análisis crítico y las conclusiones. Eso ya no se usa más. Ponencias, imagínense, estas son ponencias. Tiene la misma estructura de los formatos, artículos, pero están escritos para ser leídos. ¿Qué es una ponencia? Es cuando uno propone o plantea algo. ¿Han visto ustedes una conferencia, un seminario, un panel donde el expositor está proponiendo, está planteando, está poniendo un tema? Para ir a exponer ese tema tiene que haber escrito antes un documento, y eso además lo plasma en sus diapositivas. Esas diapositivas tienen que estar estructuradas con rigor científico, porque van a ser leídos, comentados y expuestos por los científicos. Recogen experiencias profesionales, estudios de caso, hallazgos clínicos sobre un tema. Invitamos a un profesional para que haga la exposición sobre, qué sé yo, lo que ha habido ayer, antes de ayer, un tema de deontología médica, de ética en la relación médico-paciente. Entonces el proponente va y dice, ha debido hacer sus diapositivas, tiene que haber hecho un documento previo. Y entonces ese documento es el que va a leer. La ética es esto, define y después plantea que debería ocurrir esto, está planteado. Para poder hacer una ponencia se debe escribir de manera coherente. Pósters. Cuando uno hace un póster o un mural, también tiene que escribir de manera coherente. Ustedes para la expociencia hacen algunos que llaman banners, ¿sí? ¿Qué es un banner? ¿Qué es un banner? ¿Qué es un banner? No sé. Pero sabes, pensar sabes. A ver, pensa, despierta, pensar. ¿Qué es un banner? ¿Dónde has escuchado esa palabra? ¿Dónde? De atrás, ¿dónde has escuchado la palabra banner? En la expociencia, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un banner? Sí, en boliviano depende del tamaño, ¿no? ¿Qué es un banner? Entonces es un panel que está impreso, ahora es impreso, antes era dibujadito, está impreso, donde hay información para ser expuesta, ¿no? En la expociencia, ustedes contratan, colocan su banner con un soporte, entonces cuando viene el público les van explicando el tema. Sí, el riñón es así, Ese banner tiene que estar bien redactado, respetando criterios de redacción técnicos. ¿Sí? No puede haber mala información. Es igual que un afiche. Tiene que tener información atractiva, coherente. La información es clara, breve y precisa. Porque estamos dejando ahí, imaginen, gastar 200 bolivianos para un error ortográfico, que tenga un error de conceptual. Ahí vamos, nos van a dar palo toda la vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les ha pasado? Una vez han pasado, han hecho hacer un banner, porque lo que hacen es el documento, lo llevan y ellos lo único que hacen es imprimirlo, y por la impresión les cobran 200 bolivianos, ¿no? Y a ver, han llevado un banner y tenía, qué sé yo, hacer sin H, un error ortográfico. ¿Qué han tenido que hacer? Volver a gastar su plata por la estupidez de redactarlo mal. Entonces el banner tiene que estar bien redactado. Los pósters, murales, banners son producciones de carácter científico elaborados para presentar trabajos en eventos científicos. Su formato cambia con imagen, texto, escrito, tiene carácter de síntesis, tiene que estar bien sintética la información. Porque han visto un banner que tiene muchas letras, es imposible de leer, bien chiquita la letra, nadie lo va a leer. El banner tiene que ser atractivo para que alguien lo lea y se informe de ello. No solo el que está exponiendo, porque el que está exponiendo está explicando, pero también el que está al frente tiene que leer. Y si hay mucha letra, no va a leer. ¿Han visto ustedes un afiche? Pasan un afiche en la calle y agarran, lo ven, tiene muchas letras, ¿qué hacen? Lo ignoran.
Pero si ustedes ven un afiche que tiene una imagen aquí muy atractiva, uno está pasando, wow, y eso se queda a ver la imagen, ¿verdad? Y además, peor todavía, si tiene un mensaje, tienes un problema, y uno dice, wow, ¿qué problema será? Y él no se queda. Eso es el efecto de los afiches, ¿sí? El banner tiene que tener eso, tiene que tener información tan clara, sintética, que va a generar detenerse a la persona a leer. Cuando elaboren sus banners en la exposición, no los llenen, no los carguen de información. Tienen que ser bien claros. Ustedes pueden complementar cuando expongan, pero la información tiene que ser clara. Ver un riñón ahí, wow, un estudiante, porque los que vienen son estudiantes, ¿no? Wow, así es el riñón, dicen entonces. Uno le atrae, se queda a ver para ver cómo es un riñón o una vejiga, cosas así. Dos diapositivas sobre redacción técnico-científica. La redacción técnico-científica se presentan en papel blanco, deben estar manejadas. La mayoría de las exposiciones se hacen en papel blanco. Son formatos que asume la universidad. Hay algunas instituciones que utilizan papel de colores. Por ejemplo, están utilizando el papel sepia, que es de papel reciclado. Alguien ha ido a la gestora, instituciones públicas, usan papel reciclado, pero por formato. Debe estar en un papel de tamaño carta, en una sola cara, no se imprime en dos caras, con un espacio de 1.1 o 1,5 de espacio interlineado, es lo oficial. Esto hace la universidad, es la que define estos parámetros. Normas Vancouver para nosotros. El texto se distribuye en dos ejes, horizontal y uno vertical, es decir, la información está así y debe estar así. Estos son los límites que vamos a verlos más adelante. El título debe ubicarse siempre al centro, con letras mayúsculas en negrilla, a 3 o 4 centímetros del margen superior. Cuando se debe mostrar información, el título tiene que estar a 3 o 4 centímetros del margen superior. Espera, este es el papel. Entonces hay que respetar. Y aquí dice, el título está a 3 o 4 centímetros. De aquí hay 3 o 4 centímetros. Y aquí va a venir el título con negrita. Y ahí tiene que tener un tipo de letra, el tamaño de letra mayor que el del resto del documento. ¿Ya? El tipo de letra se usa Arial o Times New Roman, ¿ya? Hay bonitos otros estilos, pero generalmente lo que está establecido son esos dos tipos de letra. Hay Sanskrit que lo estira mucho más. No, lo formal es utilizar estos tipos o tamaños similares a estos, porque hay otros tamaños. Bueno, ahorita no recuerdo, hay otros tamaños que son muy similares. El Arial Narrow, por ejemplo, que lo comprime, no hay que utilizar. Pero se basa sobre todo en Arial y en el Times Roman. Tamaño 12. Tamaño 12 es el tamaño que se utiliza para escribir. Las referencias van a ir al pie de página con un tamaño A10. Debe tener una paginación, el número de página en la parte superior derecha, lateral. Puede estar aquí arriba o aquí abajo o al medio. Puede estar el número de página. Siempre tiene que tener un número de página. Permite un ordenamiento específico. Margen izquierdo a 3.5 centímetros y el derecho a 2.5. Esto es muy importante. El documento tiene que estar aquí a un margen de 2.5 de este lado y 3, ¿no? Aquí es 3.5 y aquí es 2.5. ¿Por qué? Porque se debe dejar un espacio a este lado de la izquierda con efectos de encuadernación. Para el anillado, etc., debe haber un espacio. ¿Sí? Signos de puntuación, de aquí, miren lo estricto que es esto. Dejar 2 espacios después del punto seguido.
de los dos puntos y de signos de interrogación y de exclamación. Cuando uno coloca un punto seguido aquí, debería haber dos espacios. Pero no, nosotros estamos acostumbrados de que exista un solo espacio. De eso no se preocupen, que esto es Vancouver aquí. Un espacio después de la coma. Sí, aquí está la coma y aquí un espacio. Dice, y antes se manejaba así, que después del punto debería haber dos espacios. Pero si uno deja dos espacios, el autocorrector ya le da una alarma de que no es aceptable. ¿Ya? Sí, esas son las bases de lo que debe estructurar. ¿Está claro? Vamos a ver en detalle todos estos géneros de la comunicación más adelante, porque lo que vamos a hacer es investigación. El próximo tema ya es investigación, pero antes, el próximo martes, vamos a evaluar relación técnico-científica. ¿Tienen que memorizar algo? Nada, tienen que memorizar qué tipos de párrafos hay, y eso es todo, ¿no? Pero hay que pensar cuando se elabora un texto. Váyanse a la cafetería a tomar café.